Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24. En nombre de Diana Chirinos, directora de este espacio, de este equipo periodístico de producción, quiero darles la bienvenida. Vamos a tener 2 horas, nos vamos a estar actualizando con lo que está aconteciendo alrededor del mundo, principalmente nuestro foco en esta pandemia del coronavirus. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son las medidas que se están aplicando? Todo eso lo vamos a revisar. Vamos a tener el análisis en profundidad con nuestros invitados y vamos a tener también un tiempo para entretenernos. ¿Se ponen cómodos? Porque vamos a comenzar. Hemos visto aquí en el programa La Tarde distintos aspectos alrededor del coronavirus. A propósito de esta enfermedad que se extiende, ahora vamos a pensar, y de cara al futuro, en aquellas propuestas que se están haciendo desde distintos países para buscar una forma de contener el contagio, de lograr una vacuna. 1 año, año y medio, se había dicho en principio, pero según el Ministerio de Defensa de China, este país ya ha desarrollado, dicen con éxito, una vacuna contra esta cepa de la enfermedad. Las autoridades han autorizado las pruebas en humanos, aunque no se conoce cuándo van a comenzar esos ensayos. La vacuna, desarrollada con estándares internacionales, según se ha informado, y además cumpliendo regulaciones locales, está lista para llevar adelante una producción a gran escala que sea, y estamos citando, segura y efectiva. Esto lo dice la epidemióloga que lidera el equipo de investigaciones allí en territorio chino. Recordemos que es la cuna del coronavirus, específicamente en la provincia de Hubei, su capital, Wuhan. Este anuncio se produce luego de que Estados Unidos también indicara que está en los primeros ensayos en humanos de una posible vacuna a la que serán sometidos 45 voluntarios que en este momento están sanos, que no están contagiados con la cepa. Tanto en una potencia como en la otra, se dice, están en busca precisamente de esa vacuna para esta enfermedad, para frenar este contagio, para atender esta situación que va aislando poco a poco a muchos países alrededor del mundo. Y responsablemente aquí en el programa tenemos que ir a los especialistas, a quienes saben de esta materia, para entender cuál es ese proceso que se está llevando adelante. Nos acompaña en esta parte del programa el doctor Carlos Espinal, él es director del Consorcio Mundial de la Salud, es especialista en enfermedades geográficas tropicales y es experto en epidemiología. Doctor, gracias por estar con nosotros, bienvenido y buena tarde. Carlos, buenas tardes, oyentes, buenas tardes. Me alegra mucho estar en el programa y que sigamos difundiendo y discutiendo este tema tan importante que a todos nos debe preocupar y del cual debemos todos ocuparnos. Exactamente, pasar de preocuparnos a ocuparnos, y desde China se dice que están en ello. Yo quisiera que usted nos ayudara a comprender, cuando en principio se nos dijo que había un periodo largo para tener una vacuna, conforme no se conoce mucho de esta cepa del coronavirus, que es completamente nueva, que ha aparecido a finales del 2019 y que para poder atacarla había que entenderla. Ya los chinos lograron comprender lo que hay alrededor de esta cepa del coronavirus, de este nuevo coronavirus, para poder tener una, por lo menos, prueba experimental. Sí, mire, el avance con el coronavirus desde el punto de vista técnico y científico ha sido enorme. No solamente en el diseño de las pruebas rápidamente para el diagnóstico, sino en todo el conocimiento del virus. Este virus, el genoma ha sido ya totalmente descubierto, ha sido estudiado y se sabe inclusive cuáles son las proteínas y los genes que codifican las proteínas más importantes del virus. De manera que eso ha sido un avance extraordinario de la ciencia, tanto en China como en otros países, que han permitido este acercamiento a una posible vacuna contra el COVID-19. Doctor Espinal, una vacuna que se utiliza para la prevención, pero esto no significa
que ella nos va a ayudar en este momento a controlar esta situación que tiene definitivamente convulsionado todo el mundo. Sí, así es. El desarrollo de una vacuna tiene sus fases. Esto puede ser una fase más acelerada en vista de la necesidad, como se hizo también con la vacuna contra la cepa pandémica de influenza H1N1, que también fue un récord. Si recordamos que debemos tomar de las lecciones aprendidas de esta pandemia de H1N1, la vacuna se desarrolló prácticamente en 18 a 20 meses y a los 20 meses ya estaba siendo aplicada. Yo creo que vamos a quizás a tomar un poco menos de tiempo, sobre todo que ya empezaron hoy, tanto en China como en Estados Unidos, los estudios en voluntarios sanos. Esta primera fase de 44 o 50 individuos pretende mostrar bien cuál es el perfil de seguridad de la vacuna, que la vacuna no tenga ninguna reacción adversa ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, y que además muestre que la vacuna es capaz de inducir una respuesta, lo que llaman una respuesta inmune, muy posiblemente de anticuerpos neutralizantes para el virus. La verdad que esa es la primera fase. Ya después viene una fase 2, donde se aplica en un pequeño grupo de personas expuestas al coronavirus. Y allí entonces se define cuál es su perfil, no solamente de seguridad, sino de eficacia. Y ya después se pasa a la fase 3 y fase 4 de aplicación en grupos mayores. Doctor. Que todavía, ¿sí? A pesar de que es muy provisoria, todavía tenemos que depender de lo que cada uno hagamos, del lavado de manos, de tomar distancia, el distanciamiento social, el realizar las pruebas en los laboratorios y los países, hacer todos estos cercos epidemiológicos que están haciendo al virus para reducir un poco más o ponerle lentitud a esa velocidad de la epidemia como va en estos momentos. Doctor, el tema de la transmisión, para entenderla y poder saber y llegar a comprender esa importancia de esas medidas que cada uno de nosotros puede llevar adelante. Reiterarlo, las superficies, ¿en cuánto tiempo o cuánto tiempo puede estar allí el virus en una barra de autobús, del metro, de un sistema de transporte masivo? De, por ejemplo, la manilla para abrir una puerta o la puerta de un carro. ¿Cuánto tiempo el virus está allí y cuántas personas pueden pasar por ese lugar, si es de alto tránsito, para que terminen contagiadas? Sí, esa pregunta es muy importante por los nuevos descubrimientos que día a día se hacen sobre el COVID-19. Primero, se demostró que en las gotitas de aerosoles que los pacientes expulsan al toser y estornudar un poco y que salen de la garganta, el virus puede estar en el aire hasta por 3 horas, ¿cierto? Eso implica que puede haber un nivel de expansión importante y de contaminación importante hacia otros. Igual como el virus de la influenza tiene como ese mismo comportamiento. También el virus en las superficies, entonces, de acuerdo al tipo de superficies, acaba de ser publicado un artículo muy interesante donde el virus puede estar y puede sobrevivir entre 10 a 22 horas, casi 24 horas, y está en unas superficies duras hasta 72 horas. De manera que el riesgo aumenta, obviamente, a medida que el virus esté allí por tanto tiempo. Y por lo que usted dice, mucha gente pasa por el mismo sitio, por los asientos de los buses, por todo este tipo de elementos con el cual estamos en contacto diariamente, y allí puede estar el virus. De allí la gran importancia del lavado muy frecuente de manos y del tomar distancia entre las personas cuando estemos en esta crisis que estamos, y estar en casa salva vidas, como es el eslogan hoy en día de esta transmisión de la epidemia, ¿no? Ahora, hablando de la ubicación geográfica, también el clima en distintas regiones del mundo. Se decía que llegaba abril y a propósito de pasar de primavera o el verano en algunas zonas geográficas, este virus no sobrevivía tanto tiempo como lo hacía en el invierno. ¿Esto es cierto? ¿Era un mito? ¿Es realmente el virus
poco fuerte en un clima más caliente, más cálido, en un clima tropical? Esto hasta ahora se ha convertido más en un mito que en una realidad. Lo estamos viendo en los países que ya están pasando del invierno a la primavera, y ustedes ven la situación crítica de España y de Italia y de Francia. Pero además lo estamos viendo en nuestros países, y lo estamos viendo, por ejemplo, en la Florida, donde tenemos 80 grados, que son más o menos 26 grados Celsius, y tenemos prácticamente hoy en día 295 casos en muy poco tiempo, y cada vez vamos a tener más casos. Entonces hay que esperar un poco más a que pase el tiempo, que lleguemos a realmente estaciones más cálidas, pero por lo que se ve hasta el momento no va a haber mucha relación entre la temperatura y que el virus pueda resistir o no mayor tiempo. En el invierno lo que pasa es que la gente tiende a estar más cerca y frecuenta más sitios y se congrega más que en el verano, donde la gente está muy expuesta al aire libre. Y eso hace que la transmisión, por ejemplo, del virus de la influenza sea tan alta durante los periodos de invierno. Pero no es porque el virus de la influenza sea más lábil, por ejemplo, al calor. Y también lo vimos con el SARS y con los otros coronavirus, donde el clima realmente al final no tenía mucho impacto en el desarrollo de la epidemia. Aparte del clima, quizás las condiciones de salud. Sabemos que una persona con las defensas bajas va a estar, digamos, menos protegida o más vulnerable frente a este virus y a cualquier otro. Pero las personas que tienen enfermedades respiratorias preexistentes, antes de que se diera todo este brote y toda esta situación alrededor del coronavirus, ¿esas personas tienen más posibilidad de contagiarse? O más bien, las personas que tienen esas enfermedades pulmonares, por citar alguna, son más sensibles más bien a que les afecte mucho más o a que tengan los efectos más fuertes. Muy buena pregunta, y hay que responderla en este sentido. Estas personas que tienen condiciones de base, como decimos en el argot de la salud, que son diabéticos, hipertensos, asmáticos, que tienen enfermedades cardiovasculares, que tienen cáncer, que tienen todo este tipo de enfermedades que pueden afectar las defensas, no es que tengan mayor tasa de infección. Lo que pasa es que la infección en ellos es mucho más seria y tiende más hacia las complicaciones. La mortalidad por el coronavirus en esta población puede estar casi de un 15 a 18 o 20%, versus la población sin estas condiciones. Y también los mayores de 60, 70 y 80 años también per se tienen las defensas disminuidas, y por eso se ven más afectados por el coronavirus. Sin embargo, fíjense que la información que tenemos ahora de Italia es que están observando muchos casos de enfermedad grave en pacientes jóvenes que tienen repetición a la exposición por el coronavirus. Entonces, es un hecho que se está analizando, sí, si es que ese coronavirus de Italia de pronto ha cambiado en su agresividad, sí, y doctor, también está afectando, sin dejar de afectar a los adultos mayores, también los jóvenes. Hacia ese punto quería ir. En programas anteriores hemos hablado de eso, de que la cepa pueda mutar. Es una cepa nueva del coronavirus, pero en algún momento algunos especialistas decían no pareciera ser la misma la que estuvo en Wuhan, la que nació allí en Wuhan, a la que estuvo luego en Corea del Sur. Y tampoco es igual a la que luego atacó en Italia y luego llegó hasta España, que se ha hecho cada vez más fuerte, que ha ido cambiando su forma y ha sido más agresiva. ¿Usted coincide con eso? Eso es una observación que todavía necesita confirmarse, pero es lo que estamos viendo. Genéticamente no ha habido unas modificaciones en toda su genoma, y sin poder decir que es una cepa diferente todavía, sí se observa que al parecer tuviera un patrón de patogenicidad y de capacidad de afectar poblaciones más jóvenes que la haría diferente. Pero esto todavía está en proceso de validación, pero es una observación muy válida y que puede llegar a complicar más las cosas
si las cepas cambian de esa manera que no solamente afectan la población adulta mayor y con debilidades por el sistema inmunológico por enfermedades de base, sino también los adultos jóvenes. Yo quisiera, doctor, que tocáramos varios puntos y responderlos como muy puntualmente, porque mucho se lee en redes sociales, mucho le llega información o mucha información le llega a muchas personas a través del teléfono celular, de los chats, de esta mensajería instantánea, y cualquiera empieza luego a cocinar ramas, a hervir algunos granos o a tomar algunos medicamentos, porque acá leyeron que servía para evitar el coronavirus, o con eso iban a ser inmunes, o con eso se iban a curar si lo tenían. Y yo quería ir uno por uno y usted rápidamente decirnos, ¿es verdad, es mentira, es un mito o es una realidad? ¿Funciona o no funciona? ¿El tapabocas siempre o el tapabocas solo para enfermos? El tapabocas solo para los enfermos, para el personal de salud y para aquellas personas que están cuidando a los enfermos. La vitamina C, ahora, doctor. Sí. La vitamina C no tiene ningún valor en la prevención del coronavirus. Los antigripales, el paracetamol, ibuprofeno, fue mencionado por la Organización Mundial de la Salud como un medicamento que se está tomando mucho a propósito de su supuesto efecto positivo. Es muy importante saber que estos medicamentos son solamente para tratar síntomas, no para prevenir la infección, ni para tratarla como tal, ni tiene ningún valor ni ningún impacto en el desarrollo de la infección, solamente para tratar síntomas. Y hay que tener cuidado con ellos porque se ha visto que los analgésicos no esteroideos pueden tener inclusive algún grado de complicación en los pacientes con coronavirus. El aislamiento, doctor, ¿es la medida milagrosa y definitiva para no contagiarse del coronavirus? El aislamiento es una medida importante, pero no es la medida definitiva ni milagrosa. Es importante y mantener lo que se llama la distancia social, evitar los grupos, evitar las aglomeraciones, evitar las idas a conciertos, evitar todo lo que conlleve un grupo grande de población donde pueda estar circulando el coronavirus. El uso y reuso de pañuelos de tela y no desechables. Es un gran peligro porque no sirve para nada. Lo mismo que el tapabocas. Si el tapabocas no se emplea bien, antes se vuelve un problema y un peligro por la acumulación de bacterias y virus diferentes, inclusive al coronavirus con el tiempo. Que esas personas que utilizan el tapaboca, que lo cogen y se lo quitan y se lo ponen y lo reusan y lo reusan y lo reusan, terminan complicándose la existencia con infecciones sobreagregadas. El alcohol líquido, doctor, el alcohol líquido para esparcirlo sobre el cuerpo. Tampoco, el alcohol líquido, lo importante allí es el agua y jabón y estos productos para desinfectar las manos si uno no tiene acceso al agua o jabón, ¿cierto? Los animales, doctor, los animales, las mascotas en casa, los perros y gatos, ¿son transmisores? No son transmisores. Se han detectado que pueden tener el coronavirus, pero no son transmisores y no tienen ningún papel en la transmisión. El uso de los guantes quirúrgicos, que también, al igual que pasó con los geles antibacteriales y con el alcohol, están escaseando porque los utilizamos constantemente y con las mismas manos los ponemos y quitamos. Sí, exactamente. No sirven sino para el personal de salud y para las personas que estén atendiendo y que estén en el contacto diario, que no estén hospitalizados, pero que estén en casa, por ejemplo, de pacientes que no necesiten ir al hospital. Pero el resto para la comunidad y con el uso que le damos es inapropiado totalmente. Finalmente, doctor, ¿nos curamos del coronavirus, completamente salimos de él y no deja secuelas? Sí, es una pregunta muy importante también. Se ve ahora que las personas que se recuperan del coronavirus hasta por 15 días pueden seguir siendo infectantes a otros. Antes pensábamos que la persona se curaba a los 14 días y ya no teníamos más problemas. Ahora no. Ahora se sabe que hasta por 15 días más estas personas pueden seguir excretando virus y contaminar a los otros. ¿Alguna recomendación que se me haya pasado a mí, doctor?
No, yo creo que nuevamente el lavado de manos, el distanciamiento, el sentido común y el estar muy pendientes de no sobrecargar los servicios de salud con consultas innecesarias es muy importante. Quiero agradecerle al doctor Carlos Espinal, es director del Consorcio Mundial de la Salud, especialista en enfermedades geográficas tropicales, es experto en epidemiología, una autoridad que hemos tenido acá para también salir de aquellos mitos que alrededor de este coronavirus nos llegan a través de las redes sociales, a través de la tecnología. No a todo hay que escucharlos, hay que escuchar a los expertos. Muchísimas gracias por ayudarnos en eso, doctor. Muy bien, Carlos, y buenas tardes y muchas gracias por estar discutiendo estos temas tan importantes para la comunidad. Un inmenso gusto y hasta la próxima. Y vamos a ver cómo se ha movido, cómo ha avanzado el contagio en nuestro continente, en el continente americano, en los países que dan reportes a propósito de las personas que dan positivo. En el continente, Estados Unidos, el mayor número de infectados, 7.316. Le sigue Canadá, también en el norte, 654. El gigante suramericano Brasil tiene 350 personas confirmadas con coronavirus. Le sigue Chile con 238 casos. Perú tiene 145. Ecuador, 111 casos. México, 93. Colombia, 93. Panamá tiene 86 casos confirmados de coronavirus. Le siguen Argentina con 79, Uruguay y Costa Rica tienen 50, Venezuela, según el régimen, hay 36, República Dominicana 21, Bolivia 12, Paraguay 11, Honduras 9, Cuba 7. El resto de los países que ha reportado, salvo El Salvador, que sigue sin confirmar algún caso de COVID-19, tienen menos de 7 casos. Y hablamos de Cuba. Este país confirmó la primera muerte por COVID-19 en su territorio. El paciente era un turista de nacionalidad italiana, 61 años, se encontraba en estado crítico. Estaba en una sala de terapia intensiva. Este fallecimiento se registró en la madrugada de hoy. Las autoridades confirmaron 3 nuevos contagios y suman 10 ya las personas tratadas con la nueva cepa del coronavirus en la isla. Y se siguen tomando medidas en nuestros países a propósito de este cerco que se quiere levantar alrededor del brote del coronavirus. Hay tensión en la frontera entre Colombia y Venezuela. Ha habido saqueos en la noche de ayer a camiones con comida, esto luego de que se cerrara el paso fronterizo que comunica a La Guajira, en el lado colombiano, con el estado Zulia, en territorio venezolano. Colombia, recordemos, cerró la zona limítrofe en medio de esta emergencia por el COVID-19. Diego de Pablos está en el lugar de la noticia. Lo saludamos en Cúcuta, en el departamento del norte de Santander, también fronterizo con Venezuela. Diego, adelante con el reporte. Muy buenas tardes, los saludo desde la frontera colombo-venezolana, exactamente desde el puente Francisco de Paula Santander entre Ureña, en el estado Táchira, la ciudad de Cúcuta, y vamos a empezar toda la información de la frontera colombo-venezolana comentándoles lo ocurrido ayer en el sector de Paraguachón, en la frontera de La Guajira con Venezuela. Allí, en el sitio conocido como La Raya, varias tractomulas fueron atacadas por personas después de que estos camiones no se les permitiera el paso hacia Venezuela. Hay una orden presidencial que permitía el paso de estos vehículos, varios de ellos ayer fueron trancados en este lugar y en ese momento pues fueron vandalizados por varios habitantes de la zona. Se robaron todos los artículos que venían dentro de 2 de estos tractocamiones y también los 2 conductores resultaron gravemente afectados. Y aquí en la frontera colombo-venezolana les podemos contar que ya se cumplen 5 días de cierre. Hoy el paso en estos puentes internacionales y la movilidad es de 0 y también las autoridades han confirmado que no se han presentado alteraciones del orden público. Los que sí están reportando son los habitantes de la zona, algunos comerciantes, y son las pérdidas multimillonarias por el poco flujo de personas que se ha presentado en los últimos días en esta parte fronteriza. Estos negocios en este momento no están prestando sus servicios y dicen que las pérdidas son irreparables. Mientras tanto, en Cúcuta ayer se cumplió el primer día de toque de queda. Las autoridades aseguran que no hubo sanciones, que los cucuteños cumplieron y que desde las 9 de la noche las calles de la ciudad se vieron vacías. También desde hoy se ejecuta un nuevo paquete de medidas que fueron expedidas ayer por el decreto de la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía Municipal.
Los pasos formales no tienen circulación, pero hay ciertos flujos que transitan las trochas y con gente que insiste en entrar a Colombia. Es una situación muy compleja. Todos los ciudadanos, al unísono, cumplieron cabalmente este mandato. 24 horas el toque de queda de menores de menores de edad y de adultos mayores de 60. Son más de 3.000 hombres de la policía y del ejército los que en este momento se encuentran desplegados en todos los pasos fronterizos de norte de Santander y aseguran que estos dispositivos y controles se van a mantener por tiempo indefinido. Esa es toda la información que tenemos por el momento desde la frontera colombo-venezolana en la ciudad de Cúcuta. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes para usted, Diego. Esto ocurre en la zona limítrofe de Colombia con Venezuela, en el este del país. Hacia el oeste, la situación se complica en la zona fronteriza de Colombia con Ecuador. Este paso limítrofe permanece cerrado. Pilar López está en el lugar de la noticia. Pilar, ¿qué está ocurriendo a esta hora? Buena tarde. Muy buena tarde. Aquí en la frontera colombo-ecuatoriana continúan haciendo presencia tropas de ejército y policía. También hay varias vallas que permanecen en la frontera común, donde hace presencia también funcionarios de migración. Ellos están muy atentos y vigilantes. Si bien es cierto, ha disminuido sustancialmente el número de personas, de extranjeros que se quedaron atrapados porque muchos han intentado cruzar por trochas, por pasos o por caminos ilegales. También permanecen en grupos. Del lado de Ecuador está un grupo de colombianos que intentan pasar a territorio nacional, pero que no han podido frente a esta medida del cierre total de la frontera para prevenir la expansión por coronavirus en esta región del país. También hace presencia del lado de Colombia varios ciudadanos venezolanos que son los que intentan pasar también a su patria, llegar a Venezuela, reunirse con sus seres queridos, volver a empezar allá. Temen también una posible contaminación, temen también esa enfermedad del coronavirus, pero también puede más esa necesidad de encontrarse con sus seres queridos. Son muchos los dramas que encontramos aquí, muchos permanecen a la intemperie. No, aguantando, una sola vez al día comemos porque no tenemos plata para sustentando 15 días aquí. Esa no es la solución, trancar la frontera así definitivo. Como ayer que pasé yo por Trocha, pues me puse a llorar porque pasaron a muchos niños, madres que pasan a sus niños sin pensar en el peligro. Y no, pues como yo digo, ellos no se apiadan de las personas, no se apiadan de nosotros los venezolanos. Realmente tenemos acá ya hace 3 días que llegamos y está un poco complicado. Y con el paso de los días se va complicando más porque prácticamente están desalojando a todo el mundo, no puede entrar ni salir nadie. Sí, cargamos niños y son los que están padeciendo mucho más, pues. La Policía Nacional de Colombia de verdad que se ha portado bien con los extranjeros, de ellos mismos nos han provisto pues, de alimentos, ellos mismos han comprado, nos han dado, porque no tenemos más otra opción. En las horas de la tarde, hacia las 4 o 5 de la tarde, una rueda de prensa estará acá en la frontera colombo-ecuatoriana el general Hoyos para determinar nuevas medidas, para dar a conocer nuevas medidas que se van a adoptar aquí en la frontera con Ecuador. Así que con la cámara de Mauricio Mesa, regreso con ustedes a estudio para NTN 24, informó Pilar López. Gracias, Pilar. Vamos más hacia el sur. El avance de la epidemia de coronavirus llevó a que el gobierno de Sebastián Piñera en Chile decretara un estado excepcional de catástrofe en todo el país. Allí se registran al momento 238 casos. Nuestro periodista Juan Pablo Monsalve tiene más información. Juan Pablo, buena tarde, adelante. Hola, ¿qué tal televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Pues fue en horas de la mañana cuando el presidente Sebastián Piñera en cadena nacional anunció esta medida, una medida pues que de una u otra manera pues se esperaba, teniendo en cuenta el rápido aumento que ha tenido el número de casos que han dado positivo de COVID-19 en territorio chileno. Vamos a pasar a revisar las declaraciones del mandatario. Hoy, ejerciendo mis facultades constitucionales, he decretado estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. Este estado de catástrofe tendrá una vigencia de 90 días y entrará en vigencia a partir de las 0 horas del día de mañana. Este estado de excepción tiene como objetivo anticiparnos, prepararnos para enfrentar bien las etapas que vienen en esta pandemia. Y nos va a permitir, primero, dar mayor seguridad a nuestros hospitales y a todos los sitios donde se presta atención de salud. Proteger mejor la cadena logística de traslado de insumos médicos.
facilitar el cuidado y traslado de pacientes, personal médico y la evacuación de personas cuando sea necesario. Resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y de las medidas de aislamiento social que hemos establecido. Garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el normal abastecimiento de bienes de la población. Proteger y resguardar mejor nuestras fronteras. Sin duda, pues esta es una medida que tiene varios alcances, así lo ha dicho el propio Sebastián Piñera, quien en la alocución especificó cuáles serán precisamente todas las atribuciones que le permite este estado de excepción constitucional de catástrofe. Este estado de excepción constitucional permite dictar una serie de medidas, incluyendo la restricción de reuniones en espacios públicos para evitar aglomeraciones, asegurar la distribución de bienes y servicios, ordenar la formación de reservas de alimentos y otros bienes necesarios para asegurar la subsistencia de la población, establecer cuarentenas o toques de queda, dictar medidas para la protección de servicios de utilidad pública y limitar el tránsito o locomoción de personas. Este estado de catástrofe permite también una valiosa y necesaria colaboración de nuestras Fuerzas Armadas para enfrentar mejor esta crisis y establece la designación de jefes de la Defensa Nacional, los cuales asumirán el mando de las fuerzas de orden y seguridad en las zonas respectivas, para poder velar por el orden público, para poder reparar o precaver el daño o peligro que pueda enfrentar la seguridad nacional. Así entonces el gobierno del presidente Sebastián Piñera ya comienza la coordinación con las autoridades regionales en todo el territorio chileno, esto con el objetivo de que cada una de las medidas que se vayan implementando en medio de este estado de excepción constitucional de catástrofe, pues tengan una implicancia y un efecto en todo el territorio nacional. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Gracias, Juan Pablo. Y vamos a cruzar el Atlántico, llegamos a Europa, que busca blindarse frente al avance del coronavirus. En los países de la Unión Europea se ha cerrado el paso fronterizo alrededor de este espacio Schengen para tratar de contener el brote. Sin embargo, hay algunos países que pertenecen al bloque y uno que no, Suiza, que ha decidido tomar medidas unilateralmente para cerrar sus fronteras, aún dentro del bloque comercial europeo. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho hoy una frase que queda marcada por la importancia que tiene. Lo más duro de esta pandemia aún está por llegar. Durante su intervención, que ocurrió, por cierto, en un congreso casi vacío como medida de prevención. Las autoridades españolas han confirmado 13.700 contagios, casi 600 muertos, 598 es la cifra exacta. En Madrid, Andrés Gil tiene la información. Andrés, una buena noche ya para ti. Hola, muy buenas tardes. España sigue reportando preocupación, sigue generando preocupación en torno al tema del manejo del coronavirus. Las cifras que ya van por encima de 14 contagios, más de 600 muertes, mantienen inquieto al gobierno español y es así que hoy el presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, acudió al Congreso de los Diputados a un debate de control político relacionado con las medidas que su gobierno ha venido tomando para enfrentar el coronavirus, tanto en el campo sanitario como en el campo económico, que es un campo de gran impacto, de grandes daños en los que ha causado el coronavirus en materia económica en España y en toda Europa. Pues ante el Congreso de los Diputados, el presidente del gobierno advirtió que lo peor del coronavirus todavía no ha ocurrido, que lo peor todavía está por llegar, que todavía faltan efectos económicos muy grandes, que todavía faltan efectos sanitarios y que las cifras seguramente subirán en las próximas semanas en materia de contagios y de muertes y que todavía hay un efecto que los españoles tienen que aprender a controlar y es el efecto del confinamiento general que irá durante las próximas 2 semanas y que ya empieza a causar los primeros estragos seguramente en el estado de ánimo de muchos españoles. Así que el coronavirus sigue causando preocupación. La oposición en el Parlamento español brindó su respaldo al presidente del gobierno, aunque le reclamó por lo que consideran tardanza en la toma de las medidas que finalmente fueron puestas en marcha a partir del estado de alerta que fue decretado. Aquí las palabras de Pedro Sánchez. Nos enfrentamos, señorías, a un reto sin precedentes. Una pandemia desconocida que se ha propagado con insólita rapidez por todo el planeta. Una amenaza para la salud pública global que no entiende de fronteras, ni de colores, ni de idiomas. Un desafío extraordinario que nos obliga a tomar medidas excepcionales. Nadie debe quedar descolgado, señorías, por esta emergencia. Nadie deberá estar abandonado a su suerte. Nadie puede quedar atrás.
El Gobierno de España protege a todos los españoles y españolas y por eso vamos a demostrar que somos una comunidad y que el pacto social que compartimos consiste en cuidar unos de otros a través de lo que nos une, que es lo público. Y esta tarde el propio rey Felipe VI encabezó una reunión en el Palacio de la Zarzuela para hacerle seguimiento a las medidas que viene tomando el Estado para controlar esta situación del coronavirus. Luego de ello, a las 9 de la noche hora local, el rey Felipe VI dirigió un mensaje por televisión a los españoles. Esta tarde me he reunido con el presidente del Gobierno y con el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus para analizar las últimas informaciones sobre la epidemia y las medidas adoptadas tras la declaración del estado de alarma que nuestro sistema democrático prevé en la Constitución. Todo el Estado, todas las instituciones públicas están volcadas en resolver esta crisis que constituye nuestra prioridad esencial y todos los españoles pueden sentirse protegidos. Las medidas de prevención en los hogares siguen estando orientadas a no salir de la casa, solamente a lo estrictamente necesario para ir a hacer compra de algo de víveres o para ir a trabajar, si es que es indispensable, si es que es inevitable salir a trabajar. La higiene, el lavado de manos permanente, evitar el contacto cercano o el contacto directo con otras personas. Mañana el gobierno español seguramente anunciará unas nuevas medidas que completarán el paquete económico que ha desatado el gobierno del presidente Pedro Sánchez para enfrentar particularmente la quiebra de algunas empresas y la posible salida, despido masivo de algunos empleados. Es la información por ahora para la tarde de NTN 24. Sigan ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, Andrés. Y en esta parte del programa nos acompaña Sergio Andrés Zafra Jiménez. Es un ciudadano colombiano que está en Albacete, en España. Allí cumple la medida dispuesta por el gobierno para el aislamiento en medio de esta situación. Está en su casa, está aislado y viene pues a contarnos cómo se vive en España esta situación luego del decreto del gobierno español a propósito de una medida que nos decía el especialista más temprano es importante, no es la única, pero es importante para la contención. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Sergio. Buenas, Carlos. Pues mire, sí, les cuento. Estamos confinados ya hace 5 días aquí en España, toda España. Estamos tratando de seguir las medidas de Italia. Pensamos que era una broma y cuando llegó un brote totalmente. Nos confinaron, los supermercados quedaron arrasados, los abuelos los encerraron, a los mayores, ahora todo el mundo. Salimos en las noches a aplaudir todas las noches a los balcones. Salimos a darle gracias a los sanitarios porque están trabajando todo por nosotros, pero cada día hay más muertos, cada día hay más contagiados. Ahorita mismo estaba mirando y 2.534 contagiados más en este día, más muertos. Os he enviado unos videos mostrándoles cómo sacan las personas de las casas. Tienen que tener cuidado, por favor, tienen que alejarse de la gente, aislarse. La manera es aislarse para poder combatir toda esta pandemia, alejándonos unos a otros. ¿Sí me entiendes? Sé que es difícil en Latinoamérica. Dime. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo vives? Descríbenos ese lugar en el que tú resides, apartamento o casa, ¿cuánto espacio tienes para ello? ¿Y qué has hecho en estos 5 días a propósito de que no puedes salir? Pues mira, yo soy hostelero, yo tengo un bar de tapas y de bebidas y claro, estoy acostumbrado a estar de aquí para allá dinámicamente y llevo 5 días encerrado en 90 metros, en un apartamento de 90 metros cuadrados con mi esposa y mi madre que es mayor, que tiene 80 años, encerrados y un poco alejados unos de los otros a 2 metros. Nos dejamos la comida ahí porque no sabemos si posiblemente seamos portadores del virus y los afectemos a ellos, a nuestros mayores, a las otras personas. Haciendo deporte, un poco de abdominales, un poco a hacer que corre uno por la casa, encerrado, esperar a ver que se le acabe algo de comida para mirar todo lo que va haciendo falta y comprarlo de una vez y meterse y desinfectándose los zapatos y todo al entrar, con límpido, con lejía, toallitas, guantes. Yo no tengo guantes porque no alcancé a comprar ni tapabocas, pero entonces salgo con toallitas húmedas y voy tocando algo y tiro de una vez la toallita. Sergio. Con la tos, con un estornudo, con algo, se contagian las gotitas y duran mucho tiempo.
Dime. Sergio, precisamente hacia eso, salir a comprar, esperando que algo haga falta en la casa para con eso agarrar un poco de aire. ¿Cómo es ese proceso de revisión en las calles, la presencia de la policía, de la Guardia Española para poder salir, para tú poder ir, supongo yo, como encargado de este núcleo familiar, a hacer las compras en el supermercado, en el abasto, en algún lugar donde ustedes se abastezcan? Mira, es permitido salir una sola persona en la casa. Nosotros creo que salimos dos, mi chica y yo, para poder traer bastante abasto, ¿no? Pero salimos a 2, 3 metros de distancia. El salir no es salir como, ay, qué rico, aire puro, nada. Es salir con un miedo terrible, con un pánico que te da al ver, nunca se había visto esto. Yo precisamente nunca había visto esto. Las calles, la policía te dice, ¿para dónde van? A comprar, cerca te piden la documentación y ahí dice la dirección y te dicen, tú vives a 2 calles, vale, puedes comprar acá, pero hay gente que salta la norma y se va a caminar y dice que va a comprar y cuando le piden la documentación viven a 1,5 kilómetros, entonces a esa gente la están multando y si se resisten, pues lo detienen. Que resultaría peor si te detienen y los llevan a todos al mismo lugar y los confinan. Claro, claro. Bueno, aquí son muy controlados, ¿sabes? Entonces acá los confinamientos son celdas individuales y todo, creo yo, no sé, por lo que he visto en la tele y eso. Ahora en las prisiones he estado viendo que aparecieron una funcionaria positiva y tienen en cuarentena a mucha gente de la prisión de aquí de Albacete. Sergio. Los hospitales están colapsando, las camas ya no hay. Aquí los indigentes los han mandado para los hoteles, pero hay una manera de contencionar que los positivos los manden para los hoteles a guardar cuarentena hasta que se recuperen. Y puedan volver a su sitio de residencia. Ahora, Sergio, tú eres colombiano, tú eres latino, sabes que de este lado del Atlántico terminamos resultando un tanto ligeros en las medidas de protección, porque a veces, y diciéndolo con todas sus letras, creemos que somos inmunes a todo. Y este fin de semana en Colombia, en tu país de nacimiento, específicamente en Bogotá, la capital, se va a realizar un simulacro. ¿Qué recomendación le darías tú a los colombianos que te ven y te escuchan a esta hora para que realmente cumplan con eso, como se está haciendo en España? Porque es una situación, es un aporte responsable de cada uno de nosotros. ¿Qué le dirías para que se entretengan y para que lo cumplan? Pues mira, no creo que se trate de un simulacro, creo que se trate de algo muy serio. Si se lo van a hacer como simulacro, como la ciclovía, como se hace en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica, no es un chiste. En vez de simulacro es que todo el mundo se encierre en su casa y se aísle y no salga sino para comprar y a metros con la gente, guardar las restricciones, guardarse porque en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica no hay camas para hospitales y cuando entre con un foco que entre de contagio a una ciudad, en una semana ya pueden haber 10,000. Nosotros ya hoy tenemos 25,000 casos. Sí. Perdona, 10,000 casos. Sergio. 15,000. Es que esto va cambiando tanto que es increíble. Es un gran aporte que desde España, donde se vive esta situación, tú como colombiano le envíes ese mensaje a las personas que este fin de semana en Bogotá, la capital de tu país, van a estar en esta situación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buena noche ya para ti. Gracias a ti, que Dios los guarde y nos guarde a nosotros también. Muchas gracias por informar esto. Gracias a ti por la disposición. Vamos rápidamente a hacer la primera pausa aquí en la tarde. Recuerde seguir nuestras cuentas de Twitter, van a aparecer en pantalla. Al regreso, dejamos por un momento el tema del coronavirus. Hablamos del resultado de las primarias demócratas en 3 estados. ¿Qué pasó? ¿Quién va adelante? ¿Cuál será la estrategia para el futuro cercano? Volvemos con eso y más. Ya regresamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros. Joe Biden ganó las elecciones primarias en Florida, Illinois y Arizona. El triunfo del ex vicepresidente en la era Obama le da una significativa ventaja en la búsqueda de la nominación del Partido Demócrata para las elecciones de noviembre. Esta selección se dio en medio de aquellas medidas que se han tomado en Estados Unidos para frenar
la propagación del coronavirus. Vamos a hablar del resultado, por ello nos acompaña César Grajales, analista político, director de coaliciones de la Tribuna Libre. Señor Grajales, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias por la invitación. Una elección en medio del coronavirus, una elección en medio de una pandemia, ¿es oportuna, señor Grajales? De hecho, hoy escribí una columna que va a ser próximamente publicada, la titulé Elecciones en tiempos del coronavirus. ¿La pegamos entonces? Sin duda alguna. Este ha sido un reto increíble, obviamente ha tomado por sorpresa no solamente a los Estados Unidos, sino por el mundo entero. Coincide que este año en los Estados Unidos tenemos elecciones no solamente presidenciales, pero también renovación de todo el Congreso, así que ha afectado, candidatos que también están haciendo en sus distritos campaña para ser reelegidos en el Congreso o están corriendo como nuevos candidatos para el Congreso. A ver, el día de ayer, digamos que los retos más importantes de eso fue, por lo menos aquí en el estado de la Florida, hubo trabajadores de los puestos de votación que no se presentaron, gente que algunos días atrás renunció y no quería asistir. Entonces, digamos que esa búsqueda de quién podía reemplazar a esos trabajadores de elección y también reubicación de algunos de los puestos de votación, porque el gobernador de la Florida ordenó que puestos de votación que estuvieran cercanos, digamos que a los hospitales o a los centros donde se reúne la gente mayor, los alejaran por precaución. Entonces, digamos que ese ha sido uno de los mayores retos. Hubo gente que se quedó en sus casas, generalmente adultos mayores que decidieron no salir a votar para quizá evitar el contagio. ¿Usted cree que en este momento, en esta coyuntura, buscar una fórmula alternativa para escoger al candidato, digamos, entre estos dos, entre Biden y Sanders, sería una vía? Mira, yo creo que la gente todavía no sabe, digamos, el gobierno no sabe cómo va a evolucionar el tema del coronavirus. Tenemos esperanza de que esta curva empiece a descender y con estas medidas extremas que se han tomado en el país, de cerrar restaurantes, bares, de evitar que la gente se congregue a grupos mayores de 10 personas. Esperamos que esto en unas 2 o 3 semanas empiece a facilitar el proceso normal de la vida. Y si es así, ya las siguientes elecciones que vienen se han ido aplazando para finales de abril, algunas para junio. Esperemos que de aquí a eso ya tengamos nuestra vida un poco más normal en términos de poder salir y votar. Ahora, independientemente de eso, en mi opinión personal, yo creo que el candidato Sanders ha venido perdiendo apoyo y no tiene el suficiente apoyo para poder ganar o tener un chance de ganar la nominación del Partido Demócrata. El día de ayer vimos que perdió en los 3 estados. Joe Biden ganó en Illinois, en Arizona y en la Florida. La Florida tiene una cantidad de delegados grande, 219. Él ha ganado estos 3 estados, lo que hace que la diferencia entre Bernie Sanders y Biden para ganar la nominación demócrata sea ahora mucho más amplia y las posibilidades ya del candidato del senador Sanders son realmente mínimas, si no nulas. En mi opinión personal y en algunos análisis que estaba leyendo el día de hoy, el senador Sanders se ha reunido con su campaña y se está reuniendo para evaluar si continúa o no en este proceso. Lo más sano, en mi opinión personal, dentro de una campaña política y en este momento que estamos viviendo, es que haya un candidato y que los demás lo respalden para no dividir tanto el partido y general y por lo menos reubicar esos fondos al candidato que se le va a invertir todo el proyecto. Fondos y tiempo, porque no hay momento o no es momento para mítines políticos. No se pueden reunir más de 50 personas. No puede haber eventos en los que se acerquen los candidatos a buscar votos. Es decir, tiempo para hacer una campaña a un solo candidato es lo que le va a faltar. Claro, Carlos, y como lo acabas de mencionar, en una campaña política, incluso en el tiempo que vivimos el día de hoy, que tenemos tanta tecnología, sigue siendo primordial e importante el contacto con la gente. Incluso yo también yo tengo una consultora, aparte Bridge 305, manejo otras campañas y mis campañas han sido detenidas, el trabajo de puerta a puerta, porque obviamente no se puede llegar a hacer este trabajo con la comunidad en esta situación y eso afecta al final del día también el proceso normal de las campañas. Algo interesante también aquí, Carlos, es cómo el lenguaje de la campaña demócrata logra conectar con el tema del coronavirus. Es un reto grande porque digamos que Biden como candidato
no puede hacer mucho más que lo que él puede hablar y decir de cómo manejaría esta situación. Por el otro lado tenemos al presidente Trump, retador en este caso, que tiene la capacidad de demostrar y de liderar y demostrar cómo llevar al país y sacar al país, digamos, adelante en esta situación tan grave. Ojo, tiene una oportunidad importante de mostrar liderazgo, pero de la misma manera está en la línea principal de fuego, porque en el caso de que la gente perciba que su liderazgo no ha sido el correcto, las decisiones que tome de ahora en adelante no son las correctas, también le puede afectar. Tiene la ventaja de mostrar liderazgo y de estar en la palestra pública muchísimo tiempo con esta situación. Quizás te lo pueda ayudar, quizá veamos un caso como en el año con el expresidente Bush y el expresidente Obama en la crisis del 2008 y en la crisis de las Torres Gemelas con el atentado terrorista. Esto puede ser que le beneficie, ellos ganaron la reelección, con la forma como manejaron les ayudó la forma como manejaron estas situaciones, pero estar también en la línea de fuego en caso de que la percepción de la gente no sea positiva. Y en el caso de Joe Biden, que probablemente va a ser el nominado, sería un milagro para Sanders que fuera él, pero en este caso asumamos que él es el nominado. Sin duda alguna le toca demostrar o conectar o cambiar su lenguaje de alguna manera que conecte con el tema del coronavirus, porque eso es lo que la mayoría del americano está ahorita prestando atención. Eso y el tema de la salud. Y tirar la toalla antes con respecto a lo que hizo cuando competía con Hillary Clinton, porque definitivamente chance no hay. Es muy difícil para el senador Sanders lograr algo. Para mí personalmente, yo creo que es momento de que empiece, como dices tú, a tirar la toalla y dejar que la gente empiece a apoyar al candidato, por lo menos para favorecer a los demócratas si ellos quieren tener alguna posibilidad en noviembre 3 de este año. Quiero agradecerle a César Grajales, analista político, director de Coaliciones de Iniciativa Libre. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Gracias, Carlos. Tiempo de una nueva pausa, veremos lo que pasa. Después del coronavirus seguirá esta campaña electoral. El presidente Trump dijo que entre julio y agosto podría bajar esa curva de la que hablaba César. Esperemos que sea antes. Si no, de cualquier forma, la campaña va a continuar y las elecciones se tendrán que realizar en noviembre. Al volver, hablamos de Venezuela. El Fondo Monetario Internacional le ha dicho que no al régimen de Nicolás Maduro. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para negar ese pedido que ha hecho el madurismo de $5.000 millones, dicen, para atender la crisis por el coronavirus? Va a estar con nosotros el embajador de Venezuela en los Estados Unidos, Carlos Vecchio. Venimos con eso y más. Ya regresamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros. 6 de la tarde, 5 minutos en Caracas. El Fondo Monetario Internacional le ha dicho que no a Nicolás Maduro. El FMI le negó al líder del régimen de Venezuela los $5.000 millones que ayer le pedía al organismo para hacer frente a la pandemia. En un comunicado, la entidad señala que su compromiso con las naciones que integran el bloque o el grupo que hacen parte del FMI se basa en el reconocimiento oficial del gobierno por parte de la comunidad internacional, a propósito de que Maduro no es reconocido como presidente en gran parte de esta comunidad internacional. Entonces se le niega este financiamiento que, decía Maduro, era para atender la situación del coronavirus, una situación que antes había dicho que tenía perfectamente controlada. ¿Cómo pidió el régimen de Nicolás Maduro este financiamiento por $5.000 millones? Ayer el canciller madurista Jorge Arreaza presentaba a través de su cuenta en Twitter esa carta que le era enviada a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver un fragmento de esta carta que fue firmada por Maduro, que está escrita de forma personal y decía, entre otras cosas, esto: es por ello, citando el tema del coronavirus, que acudimos a su honorable organismo para solicitarles su evaluación respecto a la posibilidad de otorgarle a Venezuela una facilidad de financiamiento por $5.000 millones. Es solo una línea de esta extensa carta que fue publicada en inglés y en español, así como fue enviada al Fondo Monetario Internacional. Honorable organismo. Este tono dista y mucho de aquella actitud regular de Nicolás Maduro frente al Fondo Monetario Internacional. Este, que ahora es honorable, antes fue calificado por Maduro, incluso por Chávez, incluso por el mismo canciller madurista Arreaza, incluso por Diosdado Cabello, como un organismo criminal que atenta contra la supervivencia de los pueblos, a su autodeterminación, a la posibilidad de seguir adelante,
a la posibilidad de definir su rumbo y de autofinanciarse en medio de situaciones aún adversas. Escuchemos lo que antes dijo en una ocasión Nicolás Maduro, una de muchas. Nosotros hemos venido liberándonos de los mecanismos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Nos hemos venido liberando totalmente. Y no caeremos más nunca en la vida en las garras del Fondo Monetario. Más nunca, ténganlo por seguro. Los primeros que lo tienen que tener muy claro son los chismosos de la derecha aquí en este país. Más nunca en las garras del Fondo Monetario Internacional. Estarán cayendo como condorito uno detrás de otro escuchando estas palabras. Varios elementos. Más nunca, caer en las garras, organismo criminal, y muchos caen para atrás como Condorito, haciendo referencia a esa tira cómica. ¿Quién cae para atrás como Condorito en este momento a propósito de lo que se dice, de lo que se dijo, de lo que se pide, de lo que le responden? Vamos a analizar este tema con Carlos Vecchio, es embajador de Venezuela en los Estados Unidos. Embajador Vecchio, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Un placer estar con ustedes. ¿Quién cae en este momento como Condorito frente a lo que pasa? Bueno, indudablemente que estamos viendo aquí nuevamente una manipulación de Nicolás Maduro jugando con la crisis y tratando de crear algo para buscar culpables en otro sitio cuando el verdadero responsable de la tragedia es Nicolás Maduro. El principal obstáculo, Carlos, para que este dinero no se le dé a Venezuela es el propio Nicolás Maduro, porque hizo una elección falsa en el 2018 y porque también nunca presentó cifras económicas y tampoco ningunos planes para la recuperación económica de Venezuela. De hecho, rompió relaciones con el Fondo Monetario, sacando a los representantes del Fondo Monetario en Venezuela y no presentando ningún tipo de información que requieren las normas internas de ese propio organismo. Es decir, muy poca transparencia, pero mucha corrupción. Y ya Nicolás Maduro sabía de antemano de que eso no iba a prosperar, simplemente lo hizo como una manipulación, simplemente para buscar culpables o echarle la culpa a alguien de la profunda tragedia que vive nuestro país. Una manipulación más de Nicolás Maduro y sobre todo sigue la estrategia de Irán, que fue culpar las sanciones. También Irán mandó una carta de ese corte al Fondo Monetario buscando hacer responsable a otros países de la propia tragedia nuestra que ha sido generada por el propio Nicolás Maduro, el peor país preparado para recibir una pandemia de esta manera. Así que esto es nuevamente una manipulación y que creo que quien termina pagando al final del día las consecuencias de esa irresponsabilidad sigue siendo el pueblo de Venezuela. Sigue siendo la gente que lamentablemente sufre, lamentablemente se infecta y no puede atenderse debidamente, y no solo del coronavirus. No es solamente esa la enfermedad, son muchas, incluso erradicadas hace décadas en Venezuela, que han regresado por la desidia, han regresado porque no hay asepsia en los hospitales, han regresado porque no hay ni siquiera un algodón en los hospitales venezolanos, que en muchos casos eran referencia en distintas especialidades, no solo en el continente, sino en el mundo. Entonces, no es no tener los 5.000 millones para atender este evento sobrevenido, que es sobrevenido para todo el mundo, que es sobrevenido para muchos que no lo esperaban, pero que en Venezuela se hace más grave porque no hay condiciones ni siquiera para atender una gripe regular. Así es, Carlos. Y fíjate que en Venezuela el régimen pide que se laven las manos, pero no hay agua. Piden que estén en su casa, pero no hay electricidad. O que se queden en su casa por horas y resulta que no hay comida o suficiente comida. O tampoco están dadas las condiciones económicas para que esas personas puedan quedarse tranquilas en su casa. Y como tú muy bien lo dices, esta tragedia es mucho más profunda en Venezuela porque todo el sistema nuestro de salud ha colapsado y eso es el mayor fuerte que hoy tienen los venezolanos, que no se pueden ni siquiera atender, como tú muy bien lo mencionas, una gripe. Por eso nosotros, desde el gobierno interino, hemos mandado un mensaje muy claro, Carlos, y desde aquí hemos estado articulando con organismos internacionales, con el sector privado, por supuesto, con los Estados Unidos, una ayuda tanto económica que pueda servir para llevar insumos médicos y también comida a los venezolanos. Y el presidente interino, por supuesto, va a anunciar eso en su momento. Pero estamos buscando solución, no excusa. Yo creo que en este momento se trata de salvar vidas y el régimen de Maduro lo que está tratando es de construir culpables para no tener la responsabilidad de la profunda crisis que nosotros vivimos. Así que nosotros seguimos construyendo desde acá
con las distintas organizaciones internacionales el apoyo que Venezuela requiere para atender en la medida de nuestras posibilidades la profunda tragedia que nos está tocando enfrentar. Carlos, tan difícil y con tantos obstáculos como mencionar uno simple. Desde el gobierno interino se habilita una plataforma a través de la tecnología, una herramienta tecnológica para difundir información, para las medidas de prevención, para saber qué hacer frente a cada uno de los casos. Coronavirusvenezuela.info, y es bloqueada por la CanTV, la compañía de teléfonos de Venezuela que maneja el servicio de Internet, aunque usted tenga, para explicarle a nuestra audiencia, cualquier servicio privado con alguna empresa teleoperadora, el servicio de Internet es manejado por la CanTV, manejado por el régimen, y se bloquea este tipo de espacios, este tipo de iniciativas que en definitiva deviene en ayudar a la gente. Así es, y te pongo otro caso, Carlos, que lo estamos viviendo aquí en Estados Unidos. El único país que ha cerrado su espacio aéreo ha sido Venezuela. Venezuela no le permite ni siquiera a sus venezolanos regresar a su país. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Colombia, si bien cerró su frontera, permite el acceso de vuelo para que los colombianos puedan regresar, y así todos los países, incluyendo Estados Unidos. Bueno, ha quedado un número de venezolanos en tránsito aquí en los Estados Unidos y en otros países que no pueden regresar a Venezuela porque el régimen lo impide, no permite que sus propios venezolanos regresen a su país, con las medidas de controles que tienen que existir, estamos de acuerdo, pero esa medida va en contra de la Constitución y va en contra de todo lo que han hecho los países y ha dejado varado en muchos países a los venezolanos. Por eso nosotros desde aquí estamos trabajando con el Departamento de Estado para que se otorgue una medida a esos venezolanos cuya visa puede expirar, cuya estadía aquí puede expirar, y para que no estén ilegales se pueda construir también un estatus migratorio que les dé ese alivio mientras construimos la salida para que esos venezolanos puedan llegar a Venezuela. Pero aquí estamos viendo unas medidas, como tú muy bien lo dices, que afectan a los propios venezolanos, adoptadas por el régimen, que ningún otro país ha adoptado y que va en contrasentido a lo que se viene haciendo. Carlos, quiero volver al tema de los recursos. A propósito de que se pidan 5.000 millones de dólares, que sin duda pueden ser necesarios para un país en crisis, de eso no hay discusión, pero que en otros casos han sido dilapidados, que no sabemos a dónde llegan. Un país del que se sacan las reservas internacionales, incluso las reservas en oro, y se venden tratando de burlar y sortear por todos lados las sanciones que le han sido impuestas. Pero ¿cuánto dinero se ha dilapidado en estos años para no tener al menos un hospital de referencia que pueda atender los casos de coronavirus? Mira, es por eso que te decía al inicio que ha habido poca transparencia y mucha corrupción. Y por supuesto no pueden ser quienes hoy conducen al país, el régimen de Maduro, el que causó estos problemas, el mismo que va a solucionarlo. Nadie lo cree, ni el Fondo Monetario lo cree, ni nadie lo cree. Y entonces, ¿cómo se le va a dar real a unas personas que son responsables de la tragedia que están viviendo y que han saqueado todo el dinero de la nación? Así que el gran obstáculo hoy para que llegue más ayuda a Venezuela, más apoyo, es precisamente el régimen de Maduro. Y por eso es un llamado, Carlos, que hacemos también a la Fuerza Armada, que tiene responsabilidad con la tragedia. Mira, Carlos, estamos a pocos días, semanas de que se lleve en Venezuela una explosión y una tragedia mucho mayor. Porque aquí, mientras le piden a los venezolanos que estén en su casa, como te dije, no hay agua, pero tampoco habrá comida, pero tampoco habrá trabajo. De manera que a los venezolanos van a estar en una situación totalmente crítica, responsabilidad del régimen de Maduro, que ha impedido que la ayuda, la articulación que nosotros hemos hecho a nivel internacional no pueda llegar a Venezuela. Y más bien hoy la sensatez tiene que privar para que esa comida y esa ayuda que nosotros estamos articulando desde afuera pueda llegar. Hoy el obstáculo para que Venezuela requiera más ayuda, para que tenga más ayuda, para que le llegue más apoyo a nivel internacional, sí, es precisamente Nicolás Maduro. Esta crisis no la podemos enfrentar solo y necesitamos el apoyo internacional, y nosotros estamos articulando para que toda esa ayuda pueda llegar a nuestro país para poder enfrentar y superar esta crisis. Tercer día en el que Nicolás Maduro ha decretado ese aislamiento que mencionabas, que le digan a alguien en el estado Zulia, para ubicarnos en el extremo occidente de Venezuela, muy cerca de La Guajira con Colombia, a 40 grados de temperatura, 45, que tiene que estar en su casa sin servicio eléctrico, que no puede encender un aire acondicionado, un ventilador, un abanico, según se diga en cada país, y que se quede allí, que permanezca allí,
que probablemente no le va a afectar el coronavirus, pero prácticamente se puede ahogar del calor. Y en cuanto a lo último, Carlos, ya para cerrar, decías que se está articulando esta posibilidad de enviar ayuda a Venezuela. ¿A través de qué vías? ¿Cómo se haría? Mira, esto es un esfuerzo que estamos articulando con organismos internacionales, organizaciones internacionales vinculadas al sector salud, con países y aliados que tenemos internacionalmente, por supuesto, incluyendo los Estados Unidos, y con empresas privadas, para nosotros articular un esfuerzo de ayuda de insumos médicos para protección de nuestros doctores, nuestras enfermeras, nuestro pueblo, y comida, como tú muy bien lo dices. Esto va mucho más allá del coronavirus, y ese esfuerzo que lo estamos construyendo lo anunciará el presidente interino Juan Guaidó muy pronto. A él le corresponde hacer esos anuncios, pero la primera misión que nos ha pedido nuestro presidente interino es el apoyo y la articulación de todo este esfuerzo internacional para ponerlo al servicio de los venezolanos, porque al final del día de lo que se trata es de salvar vidas. Así que todos esos anuncios concretos los hará el presidente interino, pero seguimos empujando para que eso se pueda materializar lo antes posible. Y ojalá se enfrente y se asuma sin mezquindad, que es lo más importante, y con ese debido carácter de urgencia que parece no ver el régimen de Nicolás Maduro. Gracias, Carlos. Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, por haber estado con nosotros. Buena tarde. Muchas gracias, Carlos. Un placer. El placer es nuestro. Hasta la próxima. Y hablábamos de ese aislamiento, esa cuarentena social, así ha sido llamada en Venezuela. Tercer día, en principio era limitada a 6 estados y Caracas, luego se amplió a todo el país. La escasez de alimentos en medio de esta situación pudiera incrementarse. Esto, según los mismos ciudadanos, que además de enfrentar esta situación, dicen que se le hace difícil y denuncian que la especulación hace impagables los alimentos de la cesta básica. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se mueve este encarecimiento de los precios? ¿Cómo ocurre esto? Oliver Fernández, en la capital de Venezuela. ¿Por qué pasa, Oliver? Adelante. Hola, Carlos, buenas tardes. Un gusto saludarte. Lo que ocurre es que en algunos mercados populares se ha elevado el costo de los alimentos en medio de esta cuarentena. Pero vamos a ver el siguiente informe. Los ciudadanos han acatado la cuarentena. Solo se dejan ver en los mercados populares en busca de alimentos. El costo aumenta cada día, lo que genera gran preocupación. Cada día está subiendo la comida. Todos los días. Un cartón de huevos que costaba 135 bolívares, ya lo están metiendo en medio cartón de huevos en 160.000. Hasta en los mercados populares se están tomando medidas preventivas para evitar contagios. Si la tiene muy alta, no pasa al mercado. Sí. Este es para lavarse las manos. Antibacterial, vinagre, cloro y agua. Para eliminar todas las bacterias de las manos. Según el director del mercado Guaycaipuro en Caracas, el abastecimiento está asegurado. Estamos recibiendo alimentos, todo lo que es proteína, pollo, carne y los víveres. Hasta el momento únicamente está elaborando la parte de alimentos. El servicio de gas doméstico no está garantizado. A solo 3 días de la contingencia ya comenzó a escasear el gas en Venezuela y en esta localidad, en La Candelaria, en Caracas, llevan 15 días sin el servicio. ¿En cuánto tiempo pasa el camión? Aquí tienen proyectado que lo pasan de 15 a 30 días, o sea, una vez o 2 veces al mes. Hay preocupación. No se puede enfrentar la cuarentena con la falta de alimentos. Si esto continúa, olvídate que aquí va a haber escasez, pero escasez muy fuerte. Cuarentena sigue. Suponemos que las cosas van a empeorar, suponemos. Esperemos que no, porque uno siempre tiene la posibilidad de tener mente positiva, ¿no? Pero por lo que vemos, miren las colas para comprar cualquier tontería. Carlos, y la cuarentena ha ido tomando fuerza. Incluso algunas urbanizaciones de la capital, de Caracas, han sido cerradas para evitar contagios. Es la información que manejamos desde Caracas. Continuamos contigo en la tarde de NTN 24. Gracias, Oliver. Esas urbanizaciones en el este de Caracas, donde constantemente se le reclama al régimen de Nicolás Maduro que tome medidas realmente pertinentes y efectivas. Vamos rápidamente a la pausa aquí en la tarde. Los invito a que visiten nuestro sitio web ntn24.com. Allí todas las noticias están desarrolladas. Al volver, el aspecto económico, qué está pasando, cómo se mueven las bolsas. Lo revisamos en solo segundos. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde.
Seguimos hablando del coronavirus, hablamos ahora de Estados Unidos. 3.700 casos en la Unión Americana, este es el rango en el que está. Hablamos de los contagios a propósito de esta nueva cepa de la enfermedad. Vamos a hablar específicamente de Nueva York, por eso está aquí Alejandro Rincón, periodista de NTN 24, en este estado de Estados Unidos. Empieza ya a preocupar. Yo había leído en principio que el alcalde de Blasio, Alejandro, buenas tardes. Hola, Carlos, ¿cómo va? Nosotros llevamos rato hablando y por eso pareciera que la conversación continúa. Va fluyendo. El alcalde había dicho que podía ser que se decretara este aislamiento. El gobernador dice, yo creo que no. Allí, ¿cómo se está manejando la situación en Nueva York a propósito de la decisión de las autoridades conforme lo mejor para la gente? Carlos, lo que está sucediendo en esta materia en la ciudad de Nueva York y en el estado, de una u otra forma es reflejo de lo que ha sido la política en medio de todo en esta fase. El gobernador y el alcalde de Nueva York son conocidos porque no se entienden bien, suelen tener ciertas controversias y eso es justo lo que se ha estado manifestando ahora. El gobierno a nivel local de la Gran Manzana insiste en la necesidad de tomar esta decisión de fuerza. Sin embargo, a nivel estatal, Andrew Cuomo está diciendo, un momento, usted, señor alcalde Bill de Blasio, no puede pasar por encima de mí. Usted tiene que coordinar este tipo de estrategias a nivel estatal, no lo puede hacer solo. Y ese es justamente el momento que estamos viviendo ahora en esta parte del noreste de los Estados Unidos. Cada parte intenta tomar las mejores estrategias con el objetivo específico de reducir o de mitigar el impacto del COVID, que ahora mismo ya es muy grave en este punto de los Estados Unidos. A la fecha, lo han confirmado ya las autoridades estatales, 2.382 personas en total están afectadas por el COVID. Carlos. Cuando se ve este número y que preocupa, al igual que California, tomar acciones va más allá de la política, va más allá de la posición y del enfrentamiento entre autoridades de una localidad y de una región, digamos. Pasa también en Latinoamérica, lo estábamos conversando, pero no es momento para esto porque en medio están unas 2.000 personas, digamos, que están esperando una respuesta y hay una población que espera que esos 2.000 sean controlados, que toda la situación sea controlada para que no siga ascendiendo el número. Lo que es importante de esto que mencionas, Carlos, es finalmente quién tiene el control de la narrativa y del mensaje. A la larga, en casos específicos como el de los Estados Unidos, siempre trata de evaluarse en el camino o en el transcurso de la historia quién es el que sale mejor parado y ahí es donde surgen este tipo de roces que a la larga no sirven de nada, porque finalmente está en medio la población general, la que está siendo vulnerable y la que está viviendo realmente el efecto o el impacto directo de la difusión del virus en este caso. De una u otra forma, la deseo o la expectativa de nuevo que tiene el público general es que se tomen las medidas adecuadas sin importar de dónde vengan, con el objetivo específico de que no haya tanta disrupción en la vida a nivel general. En el caso particular de los Estados Unidos ya se está viendo de una u otra forma un gran impacto, no solo pues obviamente en la reducción de las actividades en general por todo el país, sino también en asuntos tan graves y tan importantes como el mercado financiero, el principal de los Estados Unidos, Wall Street, en este caso en particular, pues el miércoles una vez más vuelve a tener una grave jornada de pérdidas, luego de que, lo hablábamos nosotros incluso en el transcurso de ayer, Carlos, había una especie de repunte, pero una vez más, pues estas medidas que toma el gobierno de los Estados Unidos no son las suficientes, se mantiene la ansiedad en los inversores y se dan unos nuevos registros negativos históricos, Carlos. Alrededor del 6% en una sesión que otra vez nos deja a nosotros, aunque no entendemos mucho de la macroeconomía, sí pensando en cuándo va a empezar a afectarnos a nosotros en lo particular. Esta situación, que lo decíamos antes, era calmada cuando el presidente Trump salía y, dicho en muy criollo latino, agarraba el toro por los cuernos, pero ahora parece que no pasa y sigue cayendo. No solo eso, sino que también es de una u otra forma incierto qué tanto va a ser el efecto dominó para el bolsillo de los consumidores. Y aquí en este contexto en particular, Carlos, también hay un dato muy importante que entregaba hoy una parte de la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial del Trabajo, que hacía una evaluación previa. Esta entidad estima que en el transcurso del 2020 es altamente probable que en general
general en todo el conjunto de la economía a nivel global, entre 5.3 millones y 25 millones de empleos se van a perder en todo el mundo. Simplemente la economía no los puede sostener. Si se sigue dando esta mala racha en términos de las bolsas, etcétera, esto va a seguir traduciéndose en el efecto en la economía y de una u otra forma empezamos a ver desde ya estas voces de alarma que pues de una u otra forma no sabemos tampoco hasta dónde van a llegar. Simplemente pues ese comportamiento y sobre todo las decisiones, Carlos, que tomen pues los gobiernos en los próximos días, en las próximas horas, serán esenciales para saber finalmente hacia dónde vamos. Seguimos hablando de economía. Hemos visto lo que pasa en Wall Street. En América Latina se sienten los efectos también. En México, el precio del barril de petróleo retrocedió a mínimos no vistos desde el año 2002. Una situación que preocupa a uno de los países. En nuestros países incluye, además de México, a Colombia y Venezuela, que dependen de su actividad comercial con el crudo, que dependen específicamente de la exportación del petróleo. Y el efecto en las bolsas ha alcanzado a Sao Paulo, que inició la jornada con pérdidas. Hablamos de Wall Street con 6, en la bolsa de Sao Paulo superó el 8%. El dólar volvió a dispararse en el gigante suramericano. Por eso vamos, Alejandro, a incluir en esta conversación a nuestro próximo invitado. Nos atiende desde Chile Alejandro Cucheara. Él es experto en mercados financieros. Queremos también que usted nos ayude desde el punto de vista técnico, pero con un lenguaje que todos podamos entender en qué afecta eso a los particulares, estos mercados que están con esta volatilidad. En un día parecemos alegres por lo que está sucediendo y en un día como hoy volvemos a ver números en rojo y volvemos a preocuparnos. Gracias por estar con nosotros y bienvenido, señor Cuchara. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, básicamente lo que hemos apreciado en los últimos días ha sido una hecatombe bursátil, un miedo profundo por todos los acontecimientos que va a provocar el coronavirus a toda la región, ¿no es cierto? Alejandro, la pregunta que ahora tenemos todos para las próximas horas es saber hasta cuándo podemos de una u otra forma prever que siga el camino de la debacle a nivel internacional, pero más allá, ¿hay algún elemento que pueda indicarnos qué tan grave pueda ponerse o hasta cuándo podríamos ver esta caída? ¿Cuáles son los factores que de una u otra forma pudieran ayudarnos a nosotros leer el momento cuando esta tendencia pudiera llegar a revertirse o mejorar en algún nivel? ¿Es posible? ¿No? Bueno, mira, a ver, en principio tenemos que pensar que los últimos 10 años todas las bolsas habían subido de manera estrepitosa. O sea, fíjate vos, por ejemplo, que desde el 2009 hasta el último tiempo, el Dow Jones había subido en promedio de 6.000 a 30.000. Esta caída ha tenido básicamente el condimento de que mucha gente no sabe qué es lo que va a pasar producto de cómo va a afectar a la economía. El Dow Jones, por ejemplo, hoy cayó un 6%, por primera vez en mucho tiempo debajo de los 20.000. El S&P 2.398, el cierre, un 5% abajo. Y yo que estoy mirando, mientras estoy hablando con ustedes, estoy mirando los futuros, y los futuros están en este momento un 1% arriba, peor todavía, unos 200 puntos más. Lo que yo creo que digamos, hay que concentrarse. Hay muchas técnicas que mucha gente utiliza. Yo soy experto en mercados financieros y hago específicamente análisis de mercado a través de gráficos. Y lo que se puede apreciar es que puede existir una continuidad bajista en los próximos días y yo creo que tenemos que empezar a mirar que tal vez en el orden de un 5 o un 10% abajo, yo creo que algunos que salieron muy arriba van a querer volver a entrar, ¿no? Ahora, esto tiene un efecto en la economía y las finanzas en cada uno de los países, en nuestros países en Latinoamérica. Pero lo que vemos es el dólar sigue, o cada moneda local, mejor dicho, sigue perdiendo valor frente al dólar. Y ahí es cuando cada uno de nosotros empieza a meter la mano al bolsillo, porque ahí es cuando entendemos que todo se va a encarecer y que los productos importados van a subir de precio, que hay muchas negociaciones que se transan en moneda extranjera y que no están favoreciendo al mercado nacional, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, en Perú. Pero ¿hasta cuándo o hasta dónde puede llegar a afectarnos a nosotros en nuestra economía doméstica? Mira, cuando comenzó el año, en los primeros, yo te diría 20 o 30 días, la única moneda que estaba perdiendo mucho era el brasilero, era el real,
que estaba en el orden del 10%. Ahora todas se le han acoplado. México está hoy tocó 24, el real está 5.10, el colombiano 4.150, el chileno 8.70. Yo creo que esto tiene todavía un poco más porque, digamos, no se avisora en las economías regionales, en nuestras economías, un parate producto de todo lo que está pasando. Les doy un ejemplo. Hace poco el cobre valía 2,6, ahora está costando 2,15. Eso para la economía chilena es espantoso. La soja también bajó, entonces todos nuestros productos, todas nuestras commodities están sufriendo. Y eso para mí implica que nos tenemos que acostumbrar a que en los próximos meses vamos a tener entre un 10 y un 15% más de devaluación. Me parece muy importante, yo creo que lo único que puede alterar esto rápidamente es que de alguna manera el mercado tome a bien todas las medidas que estuvo tomando la Fed, que hasta ahora no han sido exitosas. Yo creo en parte porque nuestros países no han ayudado con políticas de ese estilo y simplemente lo que han hecho es dedicarse a preocuparse obviamente por la salud pública y por atacar el coronavirus, pero no se ve en nuestros países que existan planes concretos todavía como para ayudar a las empresas. Ejemplo concreto, pueden analizar lo que está pasando con LATAM, por ejemplo, que es una aerolínea que está muy perjudicada y que no ha habido todavía algún anuncio respecto a cómo se puede ayudar a ayudarla, ¿no? Alejandro, rescatando ciertos elementos de lo que nos mencionas ahora y en particular de ese comportamiento de lo que indican las gráficas y de las estrategias que hasta el momento han implementado los gobiernos, nos surge una duda que pues también es importante en un contexto macro, por así decirlo. ¿Estamos sí o no cerca de una recesión? A final de año pasado o en los últimos meses el gobierno de los Estados Unidos había logrado mejorar esas expectativas y alejarse de la posibilidad de una recesión, pero ¿puede ser el COVID-19 un nuevo factor detonante y acercarnos un poco más hacia una fase de desaceleración de la economía y consecuentemente una recesión? ¿Lo es posible? ¿Cuál es tu evaluación a hoy, 16 de marzo? Mira, yo creo que sí, es súper posible. Hay varios bancos de inversión muy prestigiosos que están mencionando, que están pensando que la caída del GDP en Estados Unidos va a ser de 2 dígitos, que está en el orden del 10 al 14%, están algunos hablando. Seguramente puede haber alguna corrección ahí cuando, digamos, aparezcan, pero mira, pensemos esto, estamos a 18 y hay algunos números que van a salir claves. Por ejemplo, este jueves se conoce el desempleo semanal en Estados Unidos y dentro de 15 días tenemos la cifra de empleo americano. Entonces, ese tipo de cosas son los que nos van a permitir pensar si la recesión se aleja o no. Si me preguntás a mí, yo, digamos, creo que es muy posible una recesión y en función de eso yo estaría adecuando la cartera de todas las personas para tratar de estar lo más cash posible y jugando simplemente con algunos activos de muchísima protección y de bajísimo riesgo. Queremos agradecerle a Alejandro Cuchar, experto en mercados internacionales. Ha estado con nosotros traduciendo todo esto que ocurre en el aspecto económico, en la macroeconomía, cómo nos afecta a nosotros en lo particular y previendo lo que puede cambiar. Probablemente mañana la expectativa sea otra, porque conforme avanza este brote, conforme se atiende la pandemia, cada medida puede afectar precisamente eso en el futuro. Gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros. Un placer, mucha suerte. Y antes de cerrar, Alejandro, comentar la conferencia de prensa diaria del presidente de los Estados Unidos, claro. Precisamente hablando de ayuda a Nueva York, también a California, 2 zonas muy afectadas por el coronavirus, y ha dicho que cierra la frontera en un acuerdo con el primer ministro de Canadá. Vamos a ir a Washington con nuestra periodista Estefania Ochoa. Tiene la información a propósito de lo que hoy ha contenido esa conferencia de prensa del presidente Donald Trump. Adelante, Estefania. Muy buenas tardes desde la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C. Este miércoles se dieron a conocer nuevas medidas nacionales y globales para hacer frente a la expansión del coronavirus. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apeló a aplicar la ley de producción de defensa. Esto implicará generar más mascarillas, pero también llevar buques hospitalarios hasta Nueva York y la costa oeste de los Estados Unidos para atender a la población residente.
residente y no residente que requiera atención médica ante alguna situación de contagio del COVID-19. Además, se refirió nuevamente a esta epidemia como un virus chino, a pesar de las críticas que ha desatado esta manera en que se refiere a la pandemia que aqueja a todo el mundo. Escuchemos. Estamos enviando por solicitud 2 buques hospitales. Están siendo preparados ahora. Son barcos grandes, blancos, con una gran cruz roja en los lados. Uno es el Mercy y el otro es el Comfort. Están en buena forma, pronto llegarán a Nueva York. He hablado con el gobernador Cuomo, está emocionado, y también no hemos tomado la decisión final sobre el que irá a la costa oeste. El Comfort está ubicado ahora en San Diego y estaremos eligiendo el destino en breve. Entonces, esas 2 embarcaciones están siendo preparadas para salir en la próxima semana, dependiendo de las necesidades. ¿Por qué sigues llamando esto el virus chino? Hay reportes de agresiones contra ciudadanos estadounidenses de origen chino. La OMS ha pedido no utilizar ese término. ¿Por qué sigue utilizándolo? Porque viene de China. No es racista para nada, para nada. Viene de China. Es por eso, viene de China. Quiero ser preciso. Tengo un gran amor para todo el pueblo de nuestro país, pero como saben, China ha intentado decir que fue causado por soldados estadounidenses. No va a pasar, no mientras yo sea presidente. Viene de China. Ahí tenemos sus declaraciones. Por otra parte, el vicepresidente de la Unión Americana, Mike Pence, dio a conocer que durante 30 días se cerrará la frontera con Canadá, limitando únicamente el tránsito cuando se trate de situaciones esenciales. Esto sin afectar el comercio binacional. Escuchemos. El presidente, como ustedes todos saben, también ha anunciado hoy que por consentimiento mutuo, la frontera norte con Canadá estará cerrada para los viajes no esenciales. Esto no incluye viajes esenciales o el tránsito de bienes. Fue a través de una discusión mutua que tuvo lugar esta mañana entre el presidente y el primer ministro Trudeau. Y el Departamento de Seguridad Nacional estará efectuando esa decisión. Ahí lo tenemos, pero se suspendieron de la misma manera los embargos hipotecarios, al menos hasta finales de este mes de abril. Nuevamente se exhortó a la población, pero sobre todo a la juventud estadounidense, a hacer caso a las medidas de sanidad para evitar la propagación de este virus. Es importante destacar que hay que lavar las manos constantemente, mantener una distancia social por al menos 1 metro y también utilizar gel antibacterial. Desde Washington, D.C., para NTN 24, Stephanie Ochoa. Gracias, Stephanie. Y a propósito de lo que decía el presidente, lo comentábamos acá, este tono racista, ¿cómo se vivió desde ese momento en Chinatown, ahí en Nueva York? ¿Tuvo un efecto? Todavía, Carlos, son frecuentes los reportes de ciudadanos estadounidenses, pero que son de origen chino, que solo por su aspecto son atacados, agredidos verbalmente en la calle por no llevar una máscara. Incluso responsabilizan a personas que no tienen nada que ver con el virus de haberlo traído a los Estados Unidos. Además de esto, lo que se debate comúnmente, en particular en la opinión pública, es cómo esos mensajes que vienen directamente de la presidencia lo que hacen es alentar a aquellas personas que tal vez en su mente tienen algunas ideas, pero que se las guardan para sí mismos, pero que en la medida en que ven que salen directamente de boca del presidente Trump, se sienten lo suficientemente empoderados para tratar de señalar a otros. Y es este estigma el que justamente ahora no ayuda y el que de hecho todavía en ciudades como Nueva York lleva grandes problemas, no solo de estas agresiones a nivel físico, sino también en la reducción de los negocios. Nosotros reportábamos directamente desde Chinatown, allí en el Bajo Manhattan, como por ejemplo los negocios locales están prácticamente caídos hasta en un 60-70%, porque la gente no va, dejan de ir a comer, dejan de ir a comprar, y esto obviamente tiene una consecuencia en cadena de estos negocios que en el caso particular de Chinatown son familiares, por ejemplo. Entonces no pueden pagar nóminas, no pueden pagar sus servicios
servicios, y estos son efectos en cadena de esa misma retórica que es la que ahora es tan altamente cuestionable. Una retórica absolutamente irresponsable, y además decías negocios familiares, y sí que lo son, porque ahí vemos a las abuelas, a los hijos, a los nietos de los primeros, atendiendo también a la gente, y los ves por allí. Y son familias que ya estaban ahí cuando el coronavirus nació en territorio asiático, cuando nació en Wuhan. Entonces, claro, está muy mal lanzarle piedras a esta gente. No solo eso, sino que además, en particular en ciudades como Nueva York, esta es una comunidad que ya, por ejemplo, había sufrido gravemente por cuenta del huracán Sandy. Desde 2002 esta fue una de las regiones más afectadas cuando ese gran fenómeno atmosférico golpeó, y que nuevamente por cuenta del virus se vuelve a ver afectada. Es una situación verdaderamente lamentable. Muy triste. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar de nuevo aquí con nosotros, y mañana seguiremos en este análisis lo que ocurre en Nueva York a propósito del coronavirus. Buena tarde para ti. Feliz tarde para todos. Última pausa aquí en La Tarde. Rápidamente, volvemos ya. Ya regresamos con La Tarde. Volvemos para agradecerles por su atención y compañía en estas 2 horas de la tarde. En nombre de Diana Chirinos, la directora de este espacio, de este equipo periodístico y de producción, agradecerles por haber estado con nosotros. Sigan informados en Twitter y también en nuestro sitio web ntn24.com. Ya viene la noche, nosotros nos volvemos a encontrar mañana. Gracias por estar allí.